Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuaremos con la lectura de los cuentos de Leonora Carrington. Para la noche de hoy tenemos dos cuentos, Las hermanas y Abatido por la tristeza. Pero mi favorito de todos los nombres y de todas las selecciones de los personajes es Jumart, porque es que es un nombre muy, con mucho sentido, ¿sí? Porque Jumart es un híbrido, o sea, es como, es un, el Jumart es un híbrido entre la especie asnal y la especie vacuna, o entre los equinos y los vacunos. Entonces, que haya un hombre con estas características, con este nombre, ex-rey, casi quebrado, en el cuento me encanta, me encanta. Me queda como un sabor amargo en la garganta cuando leo el tema de la violencia hacia la servidumbre. O sea, esos tratos como tan despectivos, o sea, cachetear a la empleada porque sí, me genera como tanta, como piquiña, como si tuviera un alambre en la garganta. No puedo con esa idea en particular. Eh, me gusta, me gusta cómo termina la historia, pero sobre todo porque a medida que avanza promete, pero no te deja saber por dónde va a coger la historia. O sea, porque tú ves ahí planteado inicialmente como una especie de conflicto entre Engadín y Drusil, ¿sí? Después aparece entonces el misterio por la presencia de Juniper, pues el hecho de que esté encerrada en ese espacio, pero luego abandona un poco esa historia para irse a Yumart con Drusil en el jardín y esta especie de fascinación que empieza a sentir Yumart hacia el jardín y ella como queriendo llevárselo, pero más adelante está entonces Juniper volándose de su encierro y encontrándose en Gadín y el cierre es, o sea, ese cierre es, es una pintura. Carne, vino, pasteles. Todos los manjares a medio comer se amontonaban a su alrededor en pródiga abundancia. Grandes frascos de mermelada tirados en el piso habían formado un lago pegajoso a sus pies. La osamenta de un pavo real coronaba la cabeza de Yumart y su barba estaba repleta de salsas, cabezas de pescado y frutas aplastadas. Su túnica estaba desgarrada y llena de manchas de todo tipo de comida. O sea, yo no sé, creo que en el libro del poeta en los lunáticos de Chesterton que sacó Panamericana, las ilustraciones eran un poco así. O sea, yo aquí veo, me imaginé esto como un cuadro infantil, o sea, un señor barbado, todo untado en todas partes, con pleno en colores. eh, y este final podría haber pasado, o sea, este final es un cuento en sí mismo, este párrafo es una historia y está separada de todo lo anterior, todo lo que está pasando antes. De hecho, da a entender que Drusil y Yumar hicieron algo. No se sabe hasta qué punto eh, consumaron lo que estuvieran haciendo, porque ella está semidesnuda, eh, aparece como si lo estuviera galopando a él, pero el cierre es un cuadro sobre él en particular y deja por el camino a Juniper casi que intentando volar desde el techo de la casa, a Drusil medio en pelota, a Engadín muerta, porque la mató Juniper.
Entonces me dice, ¿y el resto de la servidumbre qué? ¿Qué pasó con las demás personas? ¿Dónde están? ¿Y por qué se llaman las hermanas? ¿Qué le pasa a esta historia? Sí, es muy, siento que son muchas historias en un espacio muy corto y que al ser tantas historias te las entrega como por bocaditos y no te deja comer ninguna, como ir a una degustación de pasteles. O sea, me siento que fui a una degustación de pasteles, todos me parecieron ricos, pero no me dejaron comer ninguno porque me los dejaron así como, ah, sí, estos son los pasteles, pruébenlos, pero no tenemos ninguno para venderles. Y quedé como coja en la historia, porque esa falta de cierres y de continuidades me tiene un poco, estoy un poco desacostumbrada a eso. O sea, y aquí, si los comparo con los anteriores, hay una ruptura muy fuerte. De aquí ya no hay como tanto surrealismo, aunque el personaje de Juniper pues Juniper sí es una criatura en sí misma, pero no está tan presente. O sea, está encerrada en una habitación primero y después la vemos en la cocina matando a alguien y luego en el tejado. O sea, es puesta, puesta, puesta. No está integrada con toda la historia. Y acá con Drusil se encuentran, pero son toquecitos. Son toquecitos nomás. Y hay solo un toque, de hecho, entre ellas dos, no más. Entonces es muy extraño que este cuento tenga como esta trama, este entramado. Y yo creo que si fuera un tejido sería como esas hamacas amplias donde, como estas campechanas que tienen unos agujeros grandes y de repente se encuentran pero mantienen un hilo solo que son muy amplios los huecos para que uno pase. Me sentí un poco así, meciéndome en una campechana con unos agujeros muy grandes, me podía ir por cualquiera y me deja como ideas para escurrirme por ellos en cualquier momento más adelante. Vale, muchas gracias, Nayarit. Em, sí, quiero empezar por eso que señalabas de el cambio tan diferente de tono en este cuento. Em, También lo percibí fuertemente y efectivamente ya no es tan fantástico en el sentido de la elaboración del lenguaje y de las imágenes que tiene este cuento en relación a los anteriores. De hecho, lo que me fui dando cuenta con este y también con el siguiente cuento, porque pues pasa en ambos, es como los elementos surrealistas los terminó convirtiendo como en metáforas. Y pues para que funcione como metáforas, pues no podía cargar el texto pues de muchas imágenes, como si pasaba en los cuentos anteriores donde era una imagen detrás de otra, en términos como de la, la construcción de los espacios y de los personajes. Aquí es mucho más mesurado y mucho más puntual esos momentos donde uno como que se sorprende por la imagen misma, pero yo empecé a sentir que lo hizo porque ya no está solamente mostrándonos una imagen, sino siento, percibo que hay una construcción metafórica en los cuentos. Ahorita que tú señalabas por qué se llama Las Hermanas, donde, claro, hay dos personajes muy particulares que son esta, ¿cómo llamarlo? Como esta princesa muy, ¿cómo se llama eso? Muy consentida, como muy, ¿cómo se llama eso? Sí, caprichosa, muy caprichosa ella, porque eso le pega a la sirvienta y, pero como si fuera algo de lo lógico de su posición, de su lugar, pero está acompañada de un ser que ahí entra, digamos, en ese otro ser es donde deposita como toda esa imaginería
surrealista a la que nos tienen acostumbrado a Leonora Carrington. Y solo en ese personaje, o sea, todo ese personaje se llena de esos elementos surrealistas, porque además la descripción de ese personaje es bien particular. Voy a ver si lo encuentro por acá rápidamente. Em, Drusilla encendió la vela en el página 84. Drusilla encendió la vela iluminando un pequeño y sucio desván sin ventanas. Posada en una percha cerca del techo, una extraordinaria criatura miraba hacia la luz deslumbrada. Su cuerpo era blanco y estaba desnudo. Le salían plumas de los hombros y alrededor de los pechos. Sus brazos blancos no eran alas ni brazos. Una mata de pelo blanco caía sobre su cara, de piel como mármol. Eh, Inevitablemente esa imagen de ese personaje me puso a pensar de nuevo en los japoneses. A mí me parece que el anime tiene muchos personajes como este, que son como fantásticos, antropomorfizados, una mezcla muy curiosa, pero además muy fantástica porque es eso, es supremamente blanca, tiene pelo y tiene plumas, pues uno o sea, no alcanzamos a imaginar si está como en el paso de humano y pájaro, y entonces ahí me acordé de cuál era ese personaje, el de el que se convierte en dragón, ese cuál es, bueno, ya. Chihiro, bueno, ya ni me acuerdo, o el del Castillo Vagabundo, no sé. Eh, pero es solo ese personaje el que termina teniendo como todos esos rasgos. Como señalaba Nayarit, el resto de la historia es muy historia. O sea, es muy narrativa como, bueno, voy a contar una situación, pero claro, es Leonora Carrington. Es decir, no nos va a contar una historia lineal, eh, va a ser bastante fragmentada la historia, no va a tener muchos detalles, no hay una profundización en la construcción de los personajes ni de la situación. Y de ahí que ese final del cuento, donde Nayarit señala que parece un cuadro. De hecho, para mí el cuadro empieza en el párrafo anterior, donde dice Drusil desnuda hasta los pechos, tenía los brazos alrededor del cuello de Jumart. El calor del vino encendía sus mejillas como una llama y su piel brillaba de sudor, los mechones de su pelo se movían como víboras negras y el jugo de una granada goteaba de su boca entreabierta. Ahí para mí empezó el cuadro, porque un cuadro como en 3D, como que eso que se mueve y no se mueve. Entonces como que ver Howl, gracias Marta. Eh, Como que vi ese cuadro como medio moviéndose, pero a la vez estático. Y yo decía como tremenda imagen, pero es un cierre supremamente abierto, porque yo dije, o sea, pues se sienten dos cosas, como que hay una consumación de un acto, pero yo de hecho sentí que ahí también había otra muerte. Para mí ahí hay otra muerte. Pero pues no sé, o sea, es decir, porque queda como muy abierto, muy, o sea, es un momento, una escena como de cosas tiradas y arrojadas así como con cierta violencia, pero pues no sé, dirán los psicoanalistas que la muerte y el sexo tienen cosas muy cercanas, que esas dos pulsiones se acercan demasiado, entonces pues creo que esos dos párrafos podrían ser como una síntesis de dos pulsiones que podrían ser cualquiera de las dos finalmente. Y claro, de nuevo, nos deja ahí porque el, quien narra no nos quiere contar nada más, sino dejarnos como con esa escena pues como caótica y un poco frugal. María C., te escuchamos. Gracias. Buenas para todos. Bueno, a mí desde el comienzo me gustaron mucho como las imágenes. Eh, Al comienzo, cuando están hablando de la carta,
Entonces le dice este hombre que sin ti, o sea, lejos de ti, no soy más que un pájaro disecado. Entonces esa imagen me parece como importante dentro de todo el cuento, ¿no? Y y cuando le está hablando de su amor, magnifica todo lo que es ella, ¿cierto? Su voz, sus ojos, todo eso son más grandes y van más allá que, que todos los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Y entonces él se está mostrando ahí como poca cosa frente a él, así lo entiendo yo. Y todo esto se da en un ambiente de tormenta, ¿cierto? Comenta después cuando abre y sale el sol y bueno, eh, el sol rasgó las nubes, derramó un furioso color amarillo sobre el jardín mojado y entonces ya llega este hombre y empiezan a hablar de la preparación de un banquete, un algo que es importante para recibir a esta persona y que se basa en la comida, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, porque obviamente no sabía qué iba a pasar después cuando habla de la cava, porque dice que es una cava de sangre, vino, ¿cierto? Y primero nombra la sangre. Entonces, esto ahí nos está llevando claramente como a través de esta historia. Entonces, bueno, y al comienzo me faltó un detalle y es que cuando él está hablando de imaginársela a ella en medio de la lluvia y esto, entonces dice una cosa pues que uno pensaría que es fuerte y dice, te amo sentada bajo la lluvia y con tu cara larga y feroz cerca de esta carta, ¿cierto? Entonces, después en otra parte, cuando la tormenta está causando estragos y se está llevando los pájaros, las hojas, etcétera, ella ríe y dice que su risa es una risa áspera. Entonces, digamos que hay toda una descripción de ella a través de todo el cuento, ¿cierto? Después me gusta mucho cuando ella va a visitar a la hermana y, y me parece que la relación es muy importante ahí entre ellas dos y tiene que ver con este hombre también. Entonces, cuando ella va a visitar a la hermana, que es la que toma la sangre, ¿cierto? En el pasadizo o en las escaleras que llevan a donde ella está, que es como un altillo o algo así, entonces, que se encuentran animales, ¿cierto? Y ella hay un momento en que dice, sí, claro, los míos son algo así como las ratas y no me acuerdo qué otra cosa, ¿cierto? Exacto, entonces tiene que ver también, digamos, con lo que a ella le interesa, lo que ella consume. Pero resulta que nuestra protagonista tiene a esta chica encerrada allí. Ella sabe que esta chica vive de la luna, de la noche, de la sangre, ¿cierto? Y la mantiene en la escasez de todos esos elementos que son lo que le dan vida a ella. Entonces la mantiene allí encerrada y ella fue a visitarla antes de que llegara este hombre o cuando llegó este señor o algo así, sin darse cuenta, deja esa puerta abierta. Y entonces este personaje tan extraño, pero tan espléndido, es la palabra me parece que usa, ¿cierto? No dice que bonito, pero es algo que llama la atención, que aunque sea muy blanco en ese momento, llama la atención y da a entender que tiene o brazos o alas, pero que es espléndido, que no es cualquier cosa, que es no sé, la imaginación, la creatividad, para mí es todo eso, pero también está muy relacionado con la belleza, ¿cierto? Y, y entonces ahí sigue para mí el hilo conductor, es como esta relación entre ellas dos. Ella se sale de su sitio donde la tienen prácticamente cautiva porque la otra chica o no sé qué sea, dejó la puerta abierta
Y entonces se da esta situación en el jardín en el que el hombre está mirando hacia lo lejos y ve algo que lo deja como obnubilado y que él se siente feliz y como en una ensoñación. Tiene que ver con este personaje de Juniper o no, no lo sé, pero pareciera que sí. Y entonces la otra persona está no en Gadine, sino la protagonista, está preocupada, ¿cierto? Y lo que siente que tiene que hacer es seducirlo, ¿cierto? Y por eso lo lleva, lo llama y hay toda una descripción de todos esos elementos de la seducción que es como en lo que termina al final el cuento, ¿cierto? Entonces yo le encontré como un hilo conductor ahí y para mí, digamos que sí hay un cierre, y hay un cierre, es justamente hay un cierre y un sentido de las hermanas, es en este sentido de lo erótico, ¿sí? Que me parece que está muy presente cuando el ex rey está mirando a lo lejos y está este otro personaje espléndido allí, bueno, etcétera. No sé, eso es más o menos como los elementos que encontré. ¿Ok? Muchas gracias, María C. Algo que también hace Leonora Carrington en este cuento, que no había hecho hasta ahora en ninguno de los cuentos anteriores que hemos leído, es generarnos anticipaciones. O sea, a mí me parece que este cuento es el más cuento de los cuentos que hemos leído. O sea, este empieza a tener de verdad como esa connotación de cuento clásico porque al puro principio nos pone, además de lo que ya nos señaló María C., otras imágenes que luego se recuperan en el texto. Eh, claro, ya está diciendo que cuando estoy lejos de ti no soy más que un pájaro disecado. Y de nuevo, pues este otro ser, esta hermana, pues parece ser algo muy similar a ello. O sea, es una humano pájaro ahí, una mezcla bien curiosa. Pero además nos hace otra anticipación muy particular ahí, siguiente en el párrafo, ahí donde sigue, dice, Drusil sentada en su jardín en medio de los estragos reía, se reía con una risa áspera, con la carta estrujada contra su pecho. A sus pies, dos sapos siseaban monótonamente, Drusil mi belsamín, Drusil mi belsamín, que eso es luego lo que le dice el ex rey. El ex rey vuelve y dice exactamente lo mismo. Entonces, claro, eh, pensando en que efectivamente está evocando como esas imágenes de esos cuentos tradicionales del, de convertirse, el sapo que se convierte en rey o en reina o en princesa o en lo que sea, como que uno se puede poner a pensar en el rey y que es un rey que además dejó de serlo porque además se le quebró el reino y está perdiendo sus tierras y, o sea, casi que está devolviéndose como volver a ser sapo. O sea, está dejando de ser rey para volver a ser sapo. Eh, me parece que ahí con esa primera frase en la primera página nos están anticipando también de qué trata ese personaje, de qué trata ese ex rey. O sea, alguien que alguna vez tuvo un poder ya no lo tiene, pero de todas maneras hay un vínculo emocional todavía fuerte eh, con Drusil, que ese es como el último elemento que las termina relacionando a ellos dos, pero claro, nos lo señalaba María C. Hay una tercera en discordia, ¿no? Que está oculta, que está encerrada. En esos cuentos tradicionales, ¿a quién es a quien encierran? A la Cenicienta, ¿no? A la Cenicienta la encierran, a Rapunzel la encierran. eh, yo sé que había otra, pero bueno, como que en esas historias hay varios personajes que siempre hay que mantenerlos encerrados porque van a ser motor de discordia.
Claro, aquí el motor de Discordia es un ser totalmente, eso, increíble, una cosa extrañísima, pero que se le debe mantener encerrado. Además porque tiene unos gustos bien particulares, ¿no? La sangre y el vino. Entonces hay que mantenerlo allá oculto. Y por un descuido, porque además es que me parece que eso es muy de esos cuentos, fábulas de por allá del siglo X y tantos. Eso, el descuido de una puerta abierta y se escapa y cuando se escapa aparece y cuando aparece como que sorprende. Bueno, primero se traga a la, a la ayudante esta, le chupa la sangre básicamente, la deja desocupada y ya, claro, y que además la sangre la revitaliza y en esa revitalización como que sale todo su esplendor y pues el señor este que venía enamorado de la otra es como uy, como aquí apareció algo todavía mucho más bello y hermoso, siguiendo la metáfora de no soy más que un pájaro disecado. Porque yo como que relacioné la imagen de que él se autoproclama un pájaro disecado y finalmente quien lo termina sorprendiendo no es la humana, digamos, sino este ser medio pájaro que sale, que escapa, bueno, no es que escape realmente, es que le dejan la puerta abierta y que en esa salida pues termina sorprendiéndolo. Yo siento que el cuento es muy circular en ese tipo de imágenes y que unas cosas van reforzando a las otras y como que al principio nos deja una pista para llegar al final. Bueno, por ahora eso porque si no me vuelvo loco. Robinson, lo escuchamos. Bueno, hola profe, hola Nayarit, la vi en algunos videos de YouTube. Veo que es la que más comenta y tiene buenos comentarios chévere. Señora María, hace buenas noches. Muy acuciosa en sus palabras, muy interesante. Y los demás no los conozco, pero buenas noches allá en Bogotá. Me causa curiosidad, profe, que al principio, digamos, la autora no menciona la edad. Entonces yo siempre viví un poco confundido si la que estaba narrando la historia era una niña o qué edad tenía. O sea, no logré ubicarla en ese contexto. Mm, Me pareció un poco asqueroso. Sentí como asco cuando llega este ex rey que llega pues en un carro súper lujoso, bueno, los detalles que nos da la autora, porque dice, yo pensé, pero bueno, si lo leemos desde el punto de vista que está relatando una niña, llega el abuelo o llega una persona anciana que ella quiere, pero si lo relatamos como eh, dos enamorados, pues llegaría como el sugar daddy de ella, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, y siguiendo esa idea, me dio sensaciones la autora, Leonora, un poco de asco y también como llevándolo más allá con los elementos de la comida que usa y principalmente con la sangre, porque juega mucho con el rojo por aquí, el rojo por allá. Yo digo, ¿qué quiere decir? ¿Que tenía una relación antes con ese anciano? ¿Era una niña pequeña de tal vez que 8 años y tiene una relación con un anciano o tiene algún tipo de trauma? Porque fíjese que cuando llega el ex rey Yumart, pues la mayoría de las personas que estaban cocinando, que estaban haciendo los arreglos, se ponen nerviosos y ella también se pone nerviosa. Claro, al principio ella cuando lee la carta dice como está como en ese paisaje de que arruga la carta y está lloviendo, pero es algo muy loco, ¿no? Algo muy loco pensar que quién va a leer una carta o quién va a sentarse mientras está lloviendo, ¿no? Pues, ¿por qué no se entra a la casa y lo hace adentro? Sí, claro, por qué lo hace afuera? Y como con ese tipo de dramatizaje, y yo digo,
ahora que lo pienso, pues ella quiere que el man vaya o no vaya, porque hay otras personas que también leyeron la carta y le dicen, ojo, como, mm, pues sabemos que va a haber un tipo como de evento. Ah, ¿qué más le digo a ese profesor? Nada, no, les dejo así, nomás no quiero hablar mucho, o si no me extiendo mucho. Quiero escuchar a los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Robinson. Eh, sí, varias cosas. Esa inquietud o esa duda de quién narra, que además aquí es una tercera persona, o sea, no es una voz que participa de la historia y que da la sensación de eso, como de una niña, de una mujer joven. Bueno, eso evidentemente en los demás cuentos ha sido una constante, como que hay una voz de una persona joven, adolescente, casi niña, que nos cuenta las historias para darle también cierto tono a la historia misma, ¿no? Creo que esa voz, o más bien ese artificio que utiliza Leonora Carrington también le ayuda o le permite que sus narradores no se vuelvan demasiado cargados en su lenguaje. Es un lenguaje mucho más directo, es un lenguaje mucho más puntual, mucho más preciso, no ahonda demasiado en descripciones, no ahonda demasiado en reflexiones. Entonces, ese narrador pues ha sido constante en los cuentos de ella. Ahora bien, como en lo que su merced señala, Robinson, claro, uno ahí vuelve y piensa en ella, ¿no? En la autora. Y recordemos de su relación con Max Ernst. Ella tenía 19, él tenía 40 y largos. Entonces, quizás ahí aparecen esos elementos o ella quiere jugar con esos elementos propios también de su propia experiencia, ¿no? Como llegar y poner esas diferencias de ella y su juventud y que además es muy buena la imagen, un ex-rey, una persona que ya lo tuvo todo, que tuvo fama, que tuvo poder, pero ya va de salida. Claro, yo no me sé la vida de Max Ernst como para decir que es que estaba en el momento ya de salida de su obra creativa, no me atrevería a decir tanto, pero yo siento, o más bien hago la relación como un poco de la vida de ella con estos dos personajes. De todas maneras, ese hombre adulto grande ya, no, ya había aparecido también en cuentos anteriores. El padre que castiga, el marido, o sea, como que es una figura también reiterativa en los cuentos de Leonora. Este es mucho más particular porque me parece que es el menos autoritario. O sea, es el menos impositivo, como que es el que menos quiere actuar sobre los personajes. Aquí es, y lo voy a llamar de esta manera, el personaje o la figura de la mujer o de lo femenino actuando sobre él. Y actuando con fuerza, con poder, con vigor, o sea, no es como alguien que llega como con timidez ni como con pleitesía a acercarse al hombre. De pronto lo sentíamos un poco más en los cuentos anteriores, como que eran más como que una mirada de abajo hacia arriba, como que el hombre era una cosa allá enorme, gigante, lejana. No, aquí no, aquí es al revés, aquí sale este ser de allá de ese lugar encerrado que además está como en una suerte de arriba y baja hasta donde está él y bueno, y la escena final. Entonces, están como esos cambios de variaciones de puntos de vista y como de lecturas que hemos podido ir haciendo en los cuentos y por eso este cuento es tan diferente a los demás, aunque tiene elementos que comparte con los cuentos anteriores, pero aquí todos esos elementos están cumpliendo una función bastante diferente, mucho más narrativa, mucho menos simbólica. Claro, no es que haya simplemente abandonado los símbolos, insisto, a mí me parece que ella se puso a jugar con los símbolos como para darle un poco más de analogías y de juegos, sí, de ese orden al cuento. Por acá hay otro donde decía, dame un beso, murmuró el rey con ternura, yo me comeré tu migraña. Hágame el favor. Observó que el rostro de Drusil era como el de un fantasma. Asustado la tomó de la mano para comprobar que estaba viva.
Tienes la cara verdosa, dijo en voz baja, y profundas ojeras que ensombrecen tus ojos. Son las sombras de las hojas, contestó Drusil con la frente cubierta de sudor. Estoy agotada por tantas emociones hace 3 meses que no te veía. Entonces, claro, ahí juega con eso del palidecerse y el ponerse verde con la naturaleza y acordémonos lo importante que es la naturaleza y bueno, y los vegetales, la comida que está por ahí también rodando por el cuento, son elementos que ya conocemos de la autora. O sea, tenía que aparecer la comida, tenían que aparecer las verduras, pero la relación con la naturaleza aquí viene por dos lados. La tormenta, ese inicio de la lluvia y la tormenta que no la habíamos visto, o yo no la recuerdo, en cuentos anteriores, como esa lluvia torrencial que está arrancando. Ojo, porque acordémonos de los símbolos, ¿no? La tormenta está arrancando hasta las matas, pero ella parece un árbol. Entonces uno dice, uno puede empezar como a hacer relaciones por ahí simbólicas por ese lado, ¿no? O sea, la naturaleza está en esos dos momentos, la comida está, la mermelada está, o sea, volvió a aparecer la mermelada puntualmente. Aquí la mermelada casi como como un cuadro, o sea, como imagen de un cuadro, o sea, como ahí arrojada, y que es un cuadro buenísimo, o sea, no sé, me gustaría, ojalá lo haya pintado ella en algún momento porque tiene que ser un cuadro supremamente potente. Eso por ahora. Alexander, lo escuchamos. Alexander anda por ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, en paz, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, fuerte y claro. Así que ahorita que estuviste hablando, Diego, sobre como esas mujeres encerradas pues, que hay, digamos, en varios cuentos, me llama la atención como esas historias del desván y los sótanos. Me parecen bien interesantes y también me gustó el cuento como por esa, sí, esa construcción que es un poco más compleja, ¿no? Que hay como unas historias paralelas, ¿no? A mí sobre todo me llamó la atención la de las hermanas. Pienso que hay una relación bien interesante. Tú me recordaste este cuento de Barba Azul, que en Barba Azul hay, pues esconden mujeres, pero mujeres muertas. Resulta que Barba Azul, cuando se casa, le dice a la chica que no se vaya a asomar por allá, por el sótano, que eso está prohibido, que no sé qué. Y la chica finalmente, pues la curiosidad la mata y encuentra la llave, que además está llena untada de sangre. Entonces encuentra esa llave y pues no tiene más remedio que ir a chismosear, ¿no? Le pica la curiosidad y baja por allá y es cuando descubre que las antiguas esposas de Barba Azul están allá muertas, las tiene enterradas en el sótano. Entonces me parece interesante porque esa historia tiene mucho que ver como con el lado perverso de lo masculino, ¿no? Mm, y pienso que este cuento de Leonora también tiene que ver con eso, pero con el lado perverso, digamos, puede ser de la mujer, ¿sí? De las mujeres o de ella, si se quiere pensar en algo más particular. Y pienso que es como ese lado perverso, pero más bien liberador, pienso yo. Pienso que la hermana es como ese lado, o sea, son como si fueran dos caras de una misma persona, ¿no? Como mm, porque me llama la atención que la hermana es la que sale, es como la chica, que es como la sirvienta, ¿no? Sí, como que la chica se deja humillar de esta otra chica que es como la ama, ¿no?
su ama y me parece que ella es como la chica del desván, o ese ser más bien, es como un ser que esconde la otra, me parece que es como una especie de imagen inconsciente, ¿no? Ese inconsciente perverso que no se deja ver, sí, que se esconde y no se quiere dejar ver. Entonces es algo así como que, claro, o sea, las mujeres de alguna manera tienen que sacar su rabia y tienen que también dejar de ser mujeres, ¿sí? O sea, como que lo femenino también es una marca, ¿sí? Es una marca que también es un peso. Mm, ¿Cómo lo explico? Como que mm, pues las mujeres digamos que históricamente han tenido un peso impresionante precisamente porque las han definido, no ellas mismas se han definido, sino que otros la han definido, ¿sí? Entonces, hay algunas feministas que hablan de eso, por ejemplo, de abandonar el género, ¿sí? Que no exista el género precisamente por eso, porque el género es de alguna manera una construcción que ha sido impuesta, ¿sí? Nosotros los hombres hemos construido el género como hemos querido, pero las mujeres no, nosotros le hemos construido el género a la mujer. Entonces digamos que esa figura que es como una especie de quimera, ¿sí? De fusión entre mujer y animal y todo esto, es interesante porque se desmarca de lo femenino, ¿sí? Ese personaje inconsciente no es una mujer, pero tampoco es un animal, no es ni una cosa ni la otra, está como digamos que en las fronteras, ¿sí? En las fronteras de lo que no se puede denominar con claridad. Entonces me parece que ese desligarse de lo definido tiene que ver también con un asunto de liberación de ella como mujer interesante, mientras que la hermana, lo repito, la hermana sí tiene un rol muy definido socialmente, ¿sí? Es la chica subalterna que se deja humillar. Y pienso que la conclusión de este cuento tiene un poco que ver con eso, como que finalmente la que termina chupándose a la hermana es ese ser escondido que no se quiere dejar ver porque la sociedad no quiere que ese ser surja, quiere que ese ser se mantenga escondido en la oscuridad porque no conviene, sencillamente porque no conviene, ¿sí? No conviene que una mujer sea ella misma, ¿sí? Sino que lo que conviene es que una mujer esté condicionada por muchas cosas mm, que digamos que le imponen, como esta chica, lo repito, como la hermana, que pues es un claro ejemplo de una mujer subalterna que no intenta liberarse. Entonces pienso que es como eso, pienso que yo lo hago como esa lectura que, digamos que esa historia paralela me pareció bien interesante por esa lectura que es muy poderosa. Sí. ¿Listo? Muchas gracias, Alexander. Bueno, Em, que además esa relación entre las hermanas es supremamente tensa, ¿no? Estaba buscando aquí el fragmento y dice, bueno, cuando el ser este empieza a desear una gotica, unas goticas de sangre, eh, se pone un poco agresiva además. Con un movimiento rápido, Drusil se sacó un cuchillo de entre los pechos y se lo puso en el cuello a su hermana que saltó en la percha dando gritos roncos como un pavo real. Poco después, Juniper habló con voz ahogada por las lágrimas. No quiero lastimarte, solo quiero un vasito nada más. Tengo sed, mucha sed. Querida Drusil, una gota y ya. Y luego contemplar la hermosa luna nueva por 5 minutos. Nadie me verá, nadie, te lo prometo, lo juro. Me recostaré en el tejado para ver la luna. No me voy a escapar, regresaré después de ver la luna. Drusil se echó a reír sin hacer ruido. ¿Y luego qué? ¿Vas a querer que te baje la luna para alumbrarte el desván? Escucha, Juniper, estás enferma, muy enferma.
yo quiero lo mejor para ti y si sales al tejado te vas a resfriar y te morirás. Ahorita que Alexander lo mencionaba como de dos caras de la misma moneda, me suena, o sea, me gusta mucho esa lectura porque primero eso, como que una intentando subyugar a la otra, que es como el problema de el consciente y el inconsciente, ¿no? Muy, muy palos surrealistas, ¿no? Muy psicoanalítica la cosa. Y que, claro, como que la conciencia tratando de aplacar a ese inconsciente demasiado vivaz y enérgico, ¿no? Tú estás enfermo, tú estás mal. Entonces, ante esa situación de debilidad y de todo eso, lo mejor es que te quedes encerrada, o sea, quédate ahí guardada y pues mucho mejor. Ahí discuten porque apenas hay una discusión interesante y al final es donde dice que Drusil salió tan deprisa que olvidó cerrar la puerta con llave. Que si uno hace la lectura psicoanalítica, pues es lo que termina pasando, ¿no? Por las grietas se termina asomando el inconsciente, básicamente. Y que claro, el final me seguía pareciendo en principio como un poco inconexo porque mientras que este ser le chupa la sangre a la ayudante y sale por la ventana y que busca la luna, e inmediatamente la siguiente escena es esa escena bastante erótica de Drusil con Humart. Y uno dice, pero ¿en qué momento pasó eso? Porque uno estaba como muy concentrado en el problema del ser este y su deseo por la sangre y que el cuadro final sea pues el encuentro de ellos dos y como todo desordenado, pues uno dice como, pero, ¿en qué momento? Entonces, si uno entrecruza pues los dos personajes en uno solo, pues suena mucho más, o sea, es decir, si el objetivo fuera darle coherencia a las cosas, el cuento sería mucho más coherente pensando que ese ser encerrado era ella misma en términos de su deseo y del deseo sexual erótico más intenso, o sea, no solamente como el amor romántico, sino no, el deseo carnal, pues, o sea, es decir, la imagen final es eso. Entonces, me parece que tendría mucha más lógica, por así decirlo, ese final de ese cuento. María C., te escuchamos. Gracias. Me encanta cómo se está desenvolviendo esto porque me parece muy interesante lo que nos hace, lo que nos resalta Alexander con respecto a lo que pasa allí con la mujer, ¿cierto? Y entonces yo quiero ir un poco a lo que pasa ahí con el hombre también. Resulta que cuando él está hablando en la carta, entonces la está magnificando a ella, pero ahí cuando él llega nosotros vemos que, como decía Diego, él está en una situación, en una posición que no es de supremacía, sino como subalterna, pero es que llega contándole que él perdió todo, ¿cierto? Entonces, después cuando ya la ve a ella, digamos, cómo está en ese momento, ya deja de magnificarla, ¿cierto? Cuando sucede todo esto del jardín y demás, dice algo tan terrible como tus ojos son piedras encontradas en las cavernas del centro de la tierra, ¿cierto? Entonces no solo metáforas, sino unos simbolismos ahí tremendos, y le dice, y tu mirada es lúgubre, o sea, ya no estoy encantado, ya no te estoy magnificando, ya no vas más allá de los fenómenos de la naturaleza. Y él ya trata de convencerlo y le dice, no, tú estás lunático, eso no es lo que está sucediendo conmigo o algo así. Y él le dice, no me sermonees, aunque haya perdido mis tierras y mis castillos, soy el más feliz de los hombres, ¿cierto? Entonces el primero se ha puesto en esa posición casi que subalterna y que yo dependo totalmente de ti como un pájaro disecado, etcétera. Y ahora ya como que encontró algo más y le está diciendo, no, espérate un momento que la cosa no es tan así, ¿cierto? Y hay algo que me gustaría, no sé, que habláramos y es cuando ella, después de esa conversación, dice, Drusila miró hacia los árboles y pensó que los frutos parecían pequeños cadáveres. Miró hacia el cielo y vio cuerpos ahogados en las nubes.
Sus ojos estaban anegados en terror. Mi cabeza es un sepulcro para mis pensamientos, mi cuerpo un ataúd. Caminó detrás del rey con pasos lentos y las manos entrelazadas al frente. Entonces, como que dejo ese elemento ahí que me parece interesante. Vale, muchas gracias, María C. Eh, mm, ¿En qué página está ese fragmento que acabas de leer? ¿O en qué momento está? Si lo tienes de pronto en digital. Señora María, se está en mudo. Lo tienes apagado, María C. Disculpa, no, mira, yo tengo dos versiones y Ah, ok. esta justo que estoy leyendo, no tengo números, pero es como 74, Ya. algo así. ¿Esa descripción en qué momento aparece? Mm, Mm, Cuando están ya te digo, en el jardín, están en el jardín, cuando llega el tipo del carro, comienza a hablar un poco con la chica Ajá, ok. y posteriormente hablan un es des- rato y ah, finalmente ella le dice como, le convence a él, como vamos para adentro, para la casa. Ah, exacto, ok. es enseguida de que él vio allá este Ah, asunto como sí. una ensoñación y Sí, ya. demás, y entonces dice, abruptamente Kumar volvió en sí y habló como en sueños, como si recién despertara. Y entonces ahí enseguida, con dos párrafos después, está lo que estaba leyendo, ¿ok? Sí, ya lo encontré, vale. Gracias, María C. Dylan, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Me disculpo por la cámara, es que el computador pues, falla. Em, bueno, yo quisiera resaltar algunas cosas. Primero, siento que las descripciones que hace la autora de los espacios son demasiado, ¿cómo decirlo? Detalladas. Sí, son las descripciones de esos espacios son bastante detalladas y realmente pues permite a uno percibir, ¿no? Como el espacio de una manera muy, pues muy viva, diría yo. Entonces eso, digamos que me gustaría mucho rescatar. Ahondando un poco como en esta línea que llevábamos de lo psicoanalítico, siento que el deseo no solo se muestra desde la protagonista, sino que también el deseo se muestra desde Juniper, ¿no? O sea, hay un deseo erótico no, no recuerdo el nombre de la hermana, de la primera, Didrier, bueno, Drusil. eh, Drusil, lo Drusil. siento, Drusil. Entonces hay un deseo de Drusil también con respecto al rey, digamos que se ve ahí, pero también hay un deseo desde Juniper al manifestar desde que aparece en el cuento esa necesidad de sangre, ¿no? Entonces, si nos vamos y abocamos a esta línea psicoanalítica, pues claramente ahí se pueden ver las dos pulsiones claras, ¿sí? También siento que se ejecuta como una normalización también como del encierro. Cuando la criada ve a Juniper y dice, ah, Juniper, y como que empiezan a hablar. Entonces es como que hay ahí ya también pues un indicio de que es algo evidente, de que todos lo saben, de que no solamente la hermana es la que conoce de este personaje, sino que también pues otros personajes saben de ella, ¿no? Y bueno, ya después de que apareció la criada refiriéndose a Juniper, yo lo único que pensé fue en este capítulo de Los Simpson donde Bart tiene un hermano gemelo que lo tienen encerrado en el ático y le dan de comer como de vez en cuando. O sea, es como que fue lo único que pensé. Fue como esto es igualito a ese capítulo. O sea, no pensé en nada más. Entonces, pues me parece interesante. Siento también, como manifestaba Diego en un momento, que este cuento por lo menos tiene un cierre mucho más claro, ¿no? Porque siento que en cuentos anteriores quedaba muy a la deriva de los cuentos y
Y bueno, este sí cierra como un poco mejor, entonces eso también me parece muy, muy interesante. O sea, se siente también como el desarrollo de la autora en sus escritos, ¿no? A la medida que se va leyendo, se va percibiendo también, pues, ese avance. Y ya, eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Dylan. Eh, Ahí retomando un poco lo que ha leído María C. De hecho, ahí nos vuelve a mencionar el verdor y los árboles, ¿no? Tu cara es una hoja de un verde tan pálido que debe haber crecido a la luz de la luna nueva. Esa relación con la naturaleza como tan particularmente extraña que luego dice, tus ojos son piedras encontradas en las cavernas del centro de la tierra y tu mirada es lúgubre. Esa anticipación de lo oscuro, yo lo leería como que es la anticipación de que esa relación no va a funcionar. O al menos no con ella. Eh, Porque claro, ella se empieza como a preocupar, no, estás lunático, perdiste el juicio, ¿qué estás diciendo? Pero es que luego el tipo pues entra en, en la oscuridad total. Eh, bueno, y ella, Drusil miró hacia los árboles y pensó que los frutos parecían pequeños cadáveres, miró hacia el cielo y vio cuerpos ahogados en las nubes, sus ojos estaban anegados de terror. Mi cabeza es un sepulcro para mis pensamientos, mi cuerpo un ataúd. Eh, sí, ahí hay un elemento nefasto de como un anunciar que, no sé si algo malo, no sé si algo negativo, pero sí eso algo, o sea, como que una ruptura en ese sentir de ella hacia él. Porque yo siento, y retomando un poco lo que había mencionado hace un rato Robinson, yo sí sentí al principio que el amor que profesaba ella por él era muy romántico, muy casi que una idealización, pero acá en este punto yo siento que la idealización se va rompiendo y además justo en ese momento del cuento se detiene esa escena y aparece el otro ser. Entonces, pues sí, o sea, uno como que une cosas, ¿no? Uno dice, claro, o sea, como que algo se le está rompiendo de la idealización a ella, aparece este ser se sacia de lo que necesita como ser, que es la sangre, y lo que termina sucediendo es, pues ya no hay no hay un amor romántico, hay un amor erótico sexual así intensísimo, que es el cuadro final del cuento. Entonces uno dice, lo que Alexander nos había comentado sí puede que tenga bastante sentido de que son el mismo personaje. Son como dos instancias de un mismo ser, de una misma persona. Robinson, lo escuchamos. Bueno, ya que me dio la oportunidad, profe, pues démosle palo a la autora. Porque, claro, yo sí le tengo muchas críticas a la señora. Bueno, ya sé que ya murió, pero si ella comienza diciendo, digamos, que Drusille tiene una posición privilegiada, pues como posición privilegiada no va a meterse a la cava como secretamente y saca escondido ese frasco que ella utiliza una palabra que en ese momento no recuerdo. Pues hombre, si yo tengo el poder de la casa, pues, yo hago lo que se me da la gana, en primera instancia. Y segundo, si tengo tanto poder, pues yo no voy a andarle como con miedo a ese ex rey de no, 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 yo no estoy mal, no, 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 por favor, vea las cosas claras. Y él le dice como que, sí, pero es que usted, y bueno, vienen los elementos que doña María se ya había mencionado, como por ejemplo la conexión, ¿no? Usted es triste porque el color verde, etcétera. Pues hombre, si va a mantener el personaje doña Leonora Carrington, manténgalo en toda la instancia con poder. Porque, claro, cuando entran ya, digamos, en una escena más privada, cuando entra Drusille con la hermana, ella al principio entra también con miedo.
O sea, como ve el personaje allá como muy sombreado, pero lo ve con miedo. Pues hombre, si usted es la que manda, o sea, vuelvo y reitero, manténgalo con poder, con poder. Entonces ahí me hace pensar, listo, ya no es el personaje de Drusille, o sea, ya no es un personaje creado externo, sino es, me atrevo a decir, que es Leonora, pero Leonora con ese campo de soy niña o soy mujer, tengo miedo o no tengo miedo. Soy yo la que maltrato a los, ¿sí me entiende? A los sirvientes, etcétera, o no los maltrato. Al fin, ¿cómo los lleva? Porque según he visto a través de los videos de YouTube de ustedes y las conversaciones, es que la señora fue muy rica en la vida real. Y yo digo, vale, esa señora está acá en Europa, mmm, creció con varios privilegios, entonces ella qué nos quiere decir ahí, que era una privilegiada que algunas veces se le zafaba el tornillo y trataba mal a las personas y luego retomaba. Yo digo, pero al fin, ¿qué? ¿Y qué edad tiene? Porque es como si yo me metiera a la mente de ella, a la mente directamente de Leonora. Bueno, es una niña, es una viejita, es una señora de 40, de 30. O sea, al fin, ¿qué, Leonora? ¿Por dónde me está llevando? ¿Y qué es lo que me quiere decir? Porque, listo, pone muchos elementos, el rojo, la sangre, los animales, que todo ese juego lo convierte en un juego carnívoro, que uno dice, uy, pero ¿qué me está queriendo decir? En un momento es como lector, yo digo, yo sentí asco, o sea, yo dije, sentí asco acá, o sentí como miedo, porque las descripciones de los animales, especialmente de la hermana, me hace decir, oiga, pero ¿quién es qué es lo que está allá atrás? ¿O qué es lo que está en la percha colgado ahí que hace esos sonidos extraños como ese animal, como ese que ya lo domina como ese ave real? Como digo, vale, pero aún así, ella va protegida, ella tiene un cuchillo, ella tiene elementos que uno dice, entonces, ¿hasta qué punto Leonora es capaz de mantener un personaje vivo, o sea, con una línea, sin que lo enrede tanto a uno? Porque al mismo tiempo me hace pensar, Leonora cuando escribía lo hacía con miedo, o Leonora tenía como, pues, no sé, pero tenía problemas de TDAH o cosas así, porque su trauma sí lo debió haber tenido. Y yo no le digo la biografía a la señora, pero sí, sí alcanzó a ver como un trauma de ella, a pesar de que tuvo una posición privilegiada. Y no me extiendo más porque si no, gracias, profe. Muchas gracias, Robinson. Eh, um, sí, claro, ya cuando uno intenta hacer las relaciones de la obra con el autor o la autora, pues bueno, eh, ahí para, hay harta tela de donde cortar. Claro, puede que cuando uno lea la biografía de la autora pueda encontrar relaciones directas, algunas no tanto, con su obra. Creo que yo lo comentaba en las sesiones anteriores que la literatura de las mujeres tiene una particularidad y es ese vínculo como de la experiencia como autor, como creadora sobre las obras. Pero más allá de ese elemento, y pensando exclusivamente en el cuento, yo soy partidario de los personajes ambiguos. A mí me gustan mucho porque los personajes ambiguos se sienten mucho más vivos que los que se conservan de principio a fin en su mismo esquema de valores o en sus mismas maneras de ver el mundo. Eh, y más en ella porque sus personajes han sido así. Sus personajes no se sostienen como en un estado neutral de situación. Cambian muchísimo, cambian montones. Bien porque el narrador cambia o bien por lo que el narrador nos está contando de otros. Entonces, a mí me gusta ese tipo de personaje porque en estos cuentos se enriquece mucho más la historia. Que haya esa ambigüedad como de que no se decida si tiene o no tiene poder, más hablando en
del poder de tener los afectos de otro. A mí me parece que ese juego de la ambigüedad ahí se pone muy interesante. De, puede que yo esté totalmente convencido de que la otra persona me ama profunda y locamente cuando puede que no es cierto. Y puede que yo me esté engañando. Y puede que, o sea, y ahí uno empieza como a lucubrar cosas como de, yo creo que me estaba creyendo a la historia de que esa persona me quería, pero entonces es una historia que yo me armé en mi propia cabeza. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy viviendo? Me parece que este cuento es un poco ese juego como de dos, como, sí, como las dos caras de una misma máscara que entran precisamente en ese conflicto. De que parece que tiene el control, tiene el poder, tiene... Y resulta que no. Y resulta que por salir corriendo de afán, deja abierta una puerta. Y preciso es la puerta que ella siempre mantenía cerrada porque era la puerta que tenía encerrada a ese ser. Que era prácticamente lo contrario, lo opuesto a ella. Entonces, claro, se crea toda la ambigüedad de realmente, o sea, uno sería la pregunta, ¿quién soy yo? Pues puedo ser ambas cosas. Que creía ser una cosa, pero termina realmente expresando eso que tenía encerrado. De nuevo, muy psicoanalítica la cosa, muy psicoanalítica. Eh, pero, digamos, personalmente a mí me gustan mucho más los personajes que son ambiguos porque se sienten mucho más humanos. Y eso me lo decía no precisamente alguien del psicoanálisis, sino precisamente algún, algún profesor de literatura que a veces creemos que nosotros no somos ambiguos, como humanos digo, y que a veces la literatura pues nos pone a reflexionar eso, ¿no? Como no lo soy, realmente no soy ambiguo, soy totalmente recto, plano, estable totalmente en mi vida. Bueno, me parece que este tipo de cuentos son los que lo ponen a uno como en ese juego, ¿no? Como de creer que yo era, pero termina saliendo otra cosa diferente de mi propio ser. Nayarit, te escuchamos y posteriormente pasamos al segundo cuento. Hola, sí. No, pues que estaba pensando que en la afirmación que hacía Robinson, pues el cuestionamiento del personaje de Drusilla. Y me pregunté si Robinson había tenido alguna vez empleada doméstica en la casa. Porque resulta que uno cuando tiene un empleado doméstico a veces no es tan libre así sea poderoso. Porque la gente poderosa como las de los cuentos viven mucho del que dirán. Y entonces sí, si la existencia de Juniper era más bien un secreto, porque es lo que da a entender la historia, ¿sí? Por eso la tienen en ese cuarto y no es como su presencia y su existencia, no es como un secreto a voces. Eh, Tener a alguien encerrado implica un costo para la propia intimidad de una. Entonces, y si tú tienes una empleada del servicio, tú tratas de evitar que tu empleada del servicio doméstico en tu casa se entere de tus secretos. Entonces tú la ropa interior cochina no la pasas como tan fácil por ahí, porque esa historia de la ropa interior cochina va a salir de tu casa a ser parte del comentario del resto. Entonces para mí sí tiene sentido que Drusil tenga que hacer ese ejercicio de ocultamiento para llegar al lugar a donde tiene Juniper. De hecho, Juniper parece una presencia que solo conocen en Gadin y ella, ¿sí? Y que de alguna manera Drusil intenta ocultársela a los demás. Y por eso ahí tendría sentido. Y es muy probable que esta mujer tenga una situación de poder económico, pero que no dependa de ella misma, sino que sea una beneficiada. Sin embargo, a uno le queda la duda, por lo menos a mí me queda la duda de por qué se alegra de que Yumar esté casi en la quiebra. Si eso implica, pues si va a estar quebrado, va a ser más fácil atraparlo.
O sea, cada vez como se vuelve una presa más práctica, o sea, ya no va a tener tantas excusas para no casarse conmigo. Puede ser uno de los análisis al estilo Wally Simpson. Eh, a mí, ahora que lo pensaba mucho, estaba en la imagen estaba como obsesionada un poco con la imagen del pavo real, porque me quedé pensando en el cuento de, bueno, en los cuentos que hay ahí en el libro y que no están dentro de los que hemos revisado, se ha hablado bastante, pero además en el cuento siguiente, ¿sí? En Abatido por la Tristeza, vuelven los pavos reales. Eh, y no quiero decir esto como si fuera un mandato, porque faltan muchos cuentos del libro, pero siento que las mujeres de Leonora son más interesantes que los hombres. Sí, porque es que en Abatido por la Tristeza salen dos mujeres que son así de, ¿qué carajos está pasando aquí? O sea, desde la mujer mayor que se llena de atavíos hasta la mujer joven que lucha contra esa mujer mayor y su hijo. Sí, Inabatido por la Tristeza es muy corto, ¿no? O sea, ese también es, pues no es de 3 páginas como otros que leímos, pero es corto. Y uno ve a un hombre que va por ahí triste y sediento, se acerca a un lugar a pedir de tomar y se termina metiendo en un lío. En un lío porque pues esta mujer que le ofrece a beber empieza como a ponerle cositas y a hablarle de su belleza, de cómo es ella de linda, de tener los mejores pies. Eh, como que no conviví mucho con la idea de tengo un vestido hecho con puras cabezas de gatos. Dije, es literal, es esto literal, señora, porque me da un poco de asco y de susto. Pero es una cosa muy extraña esta señora. Sí, es como, como imagen, como personaje, es muy colorida, pero de ese exceso de color que da tristeza. Eh, Pensé, aquí hay muchos personajes habitantes de calle que son como muy de atavíos, y en Bogotá también recuerdo uno que otra señora por ahí del centro que se veía que era así como de ropa sobre ropa sobre ropa, accesorios sobre accesorios. Entonces la asimilaba mucho con ella, ¿no? Una Iris Apfel, pero pobre, porque además los atuendos son así, o sea, las cosas se ven bonitas, pero están todas tristes, todas raídas. Entonces no sé si es una referencia no sé si es una referencia como a glorias pasadas, a cuando uno vive mucho esas memorias alegres y todo el tiempo quiere estar con esas memorias alegres, pero esas ocurrieron cuando tenías 20 y ya estás pasando los 80, entonces que están muy gastadas los recuerdos. Sentía un poco la imagen me hacía pensar en eso, como en esas nostalgias que ya de tanto usarlas se gastan, como en ese relatar. Y tienen, o sea, esa imagen para mí tiene mucho que ver con la tristeza, porque son memorias alegres que se empiezan a convertir en historias tristes, porque fue hace mucho tiempo. Y que ella sea tan mayor también hace llevarlo a eso, a lo que ocurrió en un pasado feliz que con el tiempo cuando lo ves se vuelve triste. Eh,
Dominique me parece, es que no sé qué pensar de Dominique, me parece que la relación de Dominique con su mamá es un poco edípica. O sea, este man sí, a Freud le gustaría, a Freud le gustaría este man, porque es muy, muy pegado de la mamá, muy adherido, muy celoso también. Y la mujer joven que aparece como, espérate, bueno, la mujer mayor es Arabel, la mujer joven, ¿cómo es que se llama? No tiene nombre. Arabel, Dominique, no, no recuerdo haber encontrado un nombre. No, no tiene. Entonces, esa otra mujer que es más joven, eh, no sé si es como la luz del presente, porque además cuando Arabel le dice, deja que te mate por centésimo vigésima vez, si es como que cada vez que me ve esta luz y me recuerda, entonces tengo que acabarla y ambas, todas, o sea, tanto la muchacha como la anciana como Dominique se convierten en polvo. Es como si fueran tres tiempos, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Pasado y futuro mujeres, presente hombre, hombre medio pusilánime, agarrándose con, encontrándose con el narrador que simplemente está sediento y perdido. Eso fue lo que me transmitió abatido por la tristeza. O sea, no digo que sea lo que existe, sino que todas las imágenes que habían en la historia me hacían pensar en esas situaciones en particular. Gracias, Nayarit. Em, Aquí otra vez vuelve a aparecer el hombre que controla en la figura de el hijo. Porque dice de él, ella dice de él, ¿no? Es hora de la cena, dijo Arabel tomándome del brazo, y yo no estoy vestida. Hay que apurarnos. Dominique me va a regañar otra vez. Me jaló sin dejar de hablar. Claro, Dominique no tiene profundidad porque de nuevo aparece como el ente de control, encarnado en el hijo de una mujer mayor. Pero es eso, es el control, otra vez. Esta mujer mayor se siente libre, se siente muy segura de sí misma, pero está controlada por el hijo. La figura de ese hombre ahí, que ella dice como, yo hago todo lo que hago, pero, Dominique se puede poner de mal genio, se puede molestar, se puede... Entonces creo que esa es la función que termina cumpliendo Dominique finalmente. Yo creo que siguiendo lo que nos había dicho Alexander hace un rato, aquí otra vez son dos caras de una misma moneda. Pero yo me la juego no hacia el pasado, sino hacia el futuro. Yo creo que la joven es el presente y la vieja es el futuro. Y que ese es el choque, o sea, ese es el encontronazo de esas dos existencias. Porque yo al final puse una nota ahí en el libro y yo dije, ¿envidia? Y así en pregunta, o sea, como que yo sentí que había una envidia entre las mujeres. Pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué puede haber envidia entre ellas dos? Y creo que ahí con lo charlado hoy yo podría empezar como a aclarar en mi cabeza, pues, en qué consiste un poco la envidia, ¿no? Y es, esta mujer mayor es supremamente segura de sí misma, pero a un nivel increíble. Ella sabe que es hermosa, ella sabe que irradia con la luz de la luna, que además es muy interesante porque no es la luz del sol, es la de la luna, que es de una hermosura increíble, que se arregla de las maneras más hermosas, que se pone estos vestidos de grandes colores. Es una mujer que está totalmente
segura de su lugar como mujer. Y que también, porque también me parecía muy curioso que esta muchacha joven aparecía casi al final del cuento. O sea, como que de repente yo dije, pero yo creo que yo lo había comentado en otros encuentros de aquí del club de lectura, que dentro de las sugerencias que uno le dan en los talleres de escritura creativa es no introduzca personajes nuevos al final de un cuento. Porque pues qué cosa más artificial que de pronto aparecer alguien al final a arreglar los problemas. Claro, pero es que este personaje no está arreglando los problemas, los está creando. O sea, Arabel es una mujer y nos ha contado su propia historia y como que la hemos visto y es una y de repente hacia el final aparece, vamos, lo voy a poner en estos términos también un poco dramáticos, aparece su némesis, que es la mujer joven. Y ahí es donde empieza a haber todo un toda una tensión que además lo describe de una manera deliciosa. A la luz de las velas de pronto vi a una muchacha de pie junto a Arabel. Había llegado silenciosa, misteriosamente. Era hermosa. Ojo, de ella sí dice, era hermosa. O sea, como que ahí empieza una tensión de, bueno, ¿esto para dónde va? Su vestido negro se fundía con las sombras que la rodeaban y me dio la impresión de que su cara flotaba en el espacio. Cuando Don Emic la vio, comenzó a temblar de tal manera que creí que se le iban a descoyuntar los huesos. Le teme. Entonces, ojo porque Dominic controla a Arabel, pero teme de la mujer joven. De repente Arabel se veía viejísima. La joven miraba a la madre y al hijo con fijeza. Se levantaron y los seguí sin saber por qué. Finalmente la muchacha se dirigió a la puerta. Salimos al jardín y llegamos al lago siempre en silencio. Vi el reflejo de la luna en el agua, pero me horroricé al notar que no había luna en el cielo. La luna se había ahogado en el agua. Que además una imagen preciosa, preciosa más no poder. Pero creo que ese párrafo, que es casi el final del cuento, crea el momento de la tensión entre estos dos seres y por eso yo no pienso, o sea, Nayarit se la juega por los recuerdos del pasado, pero yo siento que es enfrentar esa idea de mí mismo, de lo que puedo ser en el futuro. Y que claro, yo me puedo proyectar hacia el futuro como eso, que puedo mantener la jovialidad y pero de repente aparece la imagen de la joven y pues es que aparece ella e inmediatamente la mujer vieja se vuelve vieja, o sea, de pronto se envejece, por así decirlo. Lo dice el párrafo. Entonces, yo me la juego por esa lectura y por eso además me parece muy curioso que estos dos cuentos son muy parecidos. O sea, como que están apuntando a elementos similares entre ellos. Alexander, lo escuchamos. Gracias, Diego. No, pues yo en este cuento también me le juego un poco a, a la similitud con el anterior acerca de como esta dualidad de una sola protagonista. Sí, o sea, mejor dicho, la chica joven y la chica anciana son la misma. Y que me parece interesante porque creo que es el primero que narra, que he leído que el narrador es un hombre. Aquel que narra y que está batido por la tristeza, yo me le juego así hablando, digamos como haciendo el análisis freudiano, yo me le juego a que es el padre. ¿Sí? O sea, el padre de este señor, ¿cómo se llama? Del chico, De de este Dominique. chico, de Dominique. O sea, este narrador, que me parece muy interesante porque no se sabe quién es, esa ausencia me parece que es potente, ¿no? Más que nombrar quién es y que no sé qué es lo que le quitaría la gracia al cuento. Es ese personaje que no se sabe quién es y que supuestamente va por un vaso de agua solamente. Entonces, él es el padre, Dominique es el hijo,
y hay un complejo de Edipo ahí cuando él llega, ¿no? Esas miradas así como medio rayadas, no me miro rayado y qué tal, cuando me senté a la mesa y que él es el hijo único y la mamá toda posesiva con él, pero al mismo tiempo súper coqueta y seductora con este personaje que no se sabe bien quién es, de una identidad y de una presencia un poco ambigua, pero que sí parece que yo me le juego también un poco lo que dice Nayarit sobre el tiempo, porque como eso pasa una y muchas veces, pues tiene que ver algo con el tiempo ahí, ¿no? Y también con un comentario que creo que hace Dominic acerca de lo que le dice a él y le dice, yo sé a qué vienes, tú no vienes por un vaso de agua, algo así le dice. Y me le voy a jugar con comentarios personales, que hace poco mi mamá me decía, por ejemplo, mi mamá se separó de mi papá hace mucho tiempo, pero me decía, él volvía después de que nos separamos y volvía para acostarse conmigo. Sí, decía eso y yo no sabía. Pues obviamente uno de niño que va a saber eso, pero igual, ni siquiera adolescente ni nada, sino que hace poco me lo digo después de hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece interesante esa frase de yo sé a qué vienes y no es por un vaso de agua. La cuestión seductora de la ausencia del padre, digamos el abandono de la familia o, bueno, sin dramatismos, no lo pongamos con dramatismos. Él se va de la casa, no las abandona, perdón, no abandona ni al hijo ni a la esposa, se va. Esa ausencia es interesante porque cuando él vuelve, la mujer trata de seducirlo y tal y todo el cuento, pero aparece como su otro yo, su yo joven a decirle como que ya no tienes el cuerpo de antes, ¿no? Sí, ya no eres la misma, o sea, ya no eres mi yo, ese yo que tenía el cuerpazo y era la super, mejor dicho, el embrono, no, ya no eres esa, ya no eres, sí, esa chica seductora, por eso te abandonaron, por eso, sí, acéptalo, sí. Entonces es algo así, me parece que es un juego ahí freudiano de la familia, de ese padre que abandona. Y, ay, bueno, para finalizar me le voy a jugar un poquito al cuento anterior, voy a hacer una pequeña lectura y creo que esta relación del duque este, el rey, el duque este que se arruinó, me parece que sí tiene que ver, o sea, por algo lo dijo, me parece que es muy diciente que lo haya dicho y que en ese juego de seducción después ve a la chica como con una apariencia un poco como de muerta, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que el man como está arruinado, entonces ya ve a la chica, la quiere ver muerta. ¿Para qué? Pues para heredar sus riquezas, porque la chica sí está, mejor dicho, en pleno furor, está facturando. Entonces me parece que por ahí va la cosa. Eh, y les dejo seguir hablando. Gracias. Muchas gracias, Alex. Em, Cuando yo empecé a leer este cuento e iba avanzando y yo me hice la misma pregunta como, bueno, ¿quién narra? Y de pronto me di cuenta que ella estaba evitando utilizar las marcas de género en la voz en primera persona. Y yo dije, bueno, nos quiere ocultar si es un hombre o una mujer. Y avanza bastante el cuento, bastante, bastante. Hasta que, claro, en español se vuelve prácticamente inevitable que aparezca la marca de género en alguna palabra y por ahí aparece, realmente aparece como unas 2 o 3 veces la marca de género en la voz del narrador. Ahorita estaba revisando las traducciones y claro, esta es de las más complicadas porque este cuento fue escrito originalmente en francés, traducido al inglés y de ahí traducido al español. O sea que más filtros en términos lingüísticos pues no puede tener, porque pues doble traducción eso ya es un montón. Y yo estaba pensando, claro, en inglés puede funcionar por la misma característica propia del inglés, que no tiene marca de género.
O sea, toca ser la vidente o nada. Uno nunca descubriría quién está hablando. Yo me la juego un poco por ese lado. Yo no aseguraría del todo, aunque obviamente es un hombre, o sea, termina siendo un hombre pues para la lectura que nosotros tenemos, pero yo me la juego como que ella quería dejarlo más en la ambigüedad y generar también una distancia de quien narra respecto de la historia, porque claro, quien la narra termina viendo como ese último momento de combate, y, pero entonces eso se queda como y después de todo este caos, no quedó nada más. O sea, todo desapareció, yo quedé solo en medio de una noche sin luz. Bueno, vi como la anciana iba perdiendo fuerza y pronto desapareció bajo las aguas seguida por la muchacha. Con un suspiro, Dominique se desmoronó y se convirtió en un montón de polvo. Yo me quedé solo en medio de una noche sin luz. Entonces, como que, o sea, es como que al narrador le quitaron el mundo entero y todo simplemente desapareció. Claro que además es una estrategia que me parece interesante, como si tengo problemas para cerrar mi cuento, pues ¿qué puedo hacer? Lo estoy contando en primera persona, pues le arranco el contexto al narrador, ¿no? Todo desaparece, todo. Como que creo que en algún punto de la historia sin fin termina pasando eso, pues antes del final de la historia, como que todo desaparece, que no hay nada, o sea, pues si no hay nada, pues nada, termino la historia. Pero me parece muy curioso eso, como que le quitan, o sea, como desaparece absolutamente todo el mundo donde estaba viviendo quien cuenta la historia. Siendo que empieza con la frase abatido por la tristeza. No, porque más eso es muy, o sea, no hay que pasarlo por alto, ¿no? Abatido por la tristeza caminé hacia las montañas donde los cipreses crecían con ramas tan puntiagudas que habrían podido tomarse por brazos donde las zarzas tenían espinas grandes como garras. De nuevo, el inicio de este cuento es supremamente lúgubre. O sea, qué cosa tan desoladora, como además medio sufrida ya de entrada. O sea, como que aquí en este cuento sí, Leonora Carrington nos dijo como entrada, vea, de ese cuento nada bueno va a salir. Porque la entrada es supremamente fuerte, o sea, es un momento oscuro, lúgubre, doloroso y lo que tenga que pasar en ese pequeño universo. María C., te escuchamos. Bueno, me encanta que Diego haya llegado al comienzo del cuento porque es que he notado que los cuentos de Leonora Carrington, en ese primer párrafo está todo, ¿no? Entonces, para mí es una persona, importa un poco que sea hombre o mujer, está batido por la tristeza y para mí ese comienzo es muy nietzscheano, ¿no? Entonces, está el hombre con esta preocupación, con este conflicto, se va a la montaña, que quiere decir algo más alto, ¿sí? Donde están estos árboles, que es lo que conecta el suelo, el pasado, la raíz con lo que pienso, lo que está arriba. Y hay unas zarzas que tienen unas espinas grandes como garras, y eso quiere decir que entra en un terreno que es muy difícil y que esta vez a las zarzas se les están viendo las espinas, están claras, ¿cierto? Están explícitas. Llega a un jardín invadido por enredaderas y hierbas con extrañas flores. Entonces, ahí, además de entrar a ese terreno difícil, hay enredaderas, o sea, no se sabe por dónde ir, esto es complicado. Para mí, está entrando en su introspección, ¿cierto? Va a la montaña y empieza a pensar en su problema. Y allí hay un portón, ¿cierto? Ese portón para mí es pasar a otro lado, ¿cierto? De lo que está pensando. O sea, ahí empieza a ser como muy freudiano este asunto, ¿cierto? Entonces,
un portón y está la viejecita cuidando sus plantas enmarañadas. Ahí, en lo que sigue, está hablando de muchos elementos que llevan como a un pasado, ¿cierto? Hace toda una descripción de lo que pasa en el jardín y de cómo está vestida la persona, ¿cierto? Tiene un sombrero que es como de otra época, pero también tiene unas plumas de pavo real que eso está muy relacionado con la belleza y con ser importante, con que lo miren. Bueno, y él le pide a la anciana un vaso de agua, ¿cierto? Él tiene que calmar una sed, tiene que calmar su saber, lo que necesita saber, ¿cierto? Entonces, para mí, ella está describiendo en toda esta parte inicial, está, o sea, ya nos metió ahí en el asunto del problema que tiene esa persona. Entonces, bueno, como la discusión se ha centrado más en el asunto de las dos mujeres y los dos hombres, entonces, yo como lo veo, que este señor tiene una preocupación que es lo que tiene que resolver en su vida para poder seguir adelante. Y está relacionado en su relación con la madre, que no la ha podido resolver, ¿cierto? No. Entonces están todos los elementos de los pies, de la raíz, de la belleza, bueno, etcétera, pero necesitaría resolver esto para poder vivir su vida actual y eso pasa cientos de veces en todos los hombres, ¿cierto? Es la representación de lo que siempre se vuelve a dar y siempre se vuelve a dar. Así lo veo yo. Y tú decías que al final esto como que se convierte en polvo y qué fue lo que pasó acá, ¿cómo así que esto no resultó bien, ¿cierto? O sea, puede resultar bien, puede no resultar bien. Para mí la imagen esta de la luna es muy importante, porque ¿qué pasó? Resulta que no hay luna arriba que se esté reflejando, sino que la luna está solamente abajo. Hay un lago y ese lago para mí representa lo hondo, no sé, lo oscuro, el inconsciente, lo que no me puedo meter allá, pero tengo que meterme porque si no yo no voy a poder rescatar ese asunto, ¿cierto? Y hay que matar, hay que matar lo que está vivo allá afuera, ¿cierto? Ahí para mí hay un morir, un matar a una de esos personajes dentro de él, de esas representaciones. Y por eso no hay luna arriba. La luna es solo el reflejo, ¿cierto? Ya no existe la real, sino eso, o sea, es que esto es una cosa llena de simbolismos y de cuestiones freudianas, psicoanalíticas y todo que me pareció supremamente complejo, pero digamos que ahí por encima, muy por encima, yo saco en conclusión eso, que tiene que resolver ese asunto con la madre para poder eh, resolver sus asuntos con su futuro, como tú decías, ¿sí? Pero aparentemente al final no lo ha podido resolver. O sea, mm, no vi, por ejemplo, yo que hubiera ningún dominador o todos eran un poco dominadores, ¿sí? O sea, están todos jugándose como en esas tensiones y tratando de resolver el asunto. Más o menos es lo que logro ver acá, pero es un cuento que necesita leerse muchísimas veces porque cada frase te está dando no uno, sino tres simbolismos ahí. Entonces me parece muy difícil de leerlo, pero supremamente interesante. Y de los cuentos que hemos leído, digamos que me parece como el más estructurado, más acabado, más, no sé, hasta ahí. Muchas gracias, María C. Yo creo que por el hecho de que en el libro los cuentos estén organizados como en orden de escritura, pues lo que estamos evidenciando es efectivamente eso, cómo hay una progresión en la escritura de Leonora Carrington. Cómo los primeros cuentos parecían fábulas,
pero ya estos cuentos parecen cuentos. O sea, aquí si uno ya empieza a ver una estructura cuentística donde hay una organización narrativa mucho más clara, al menos estructuralmente hay mucha más claridad. Puede que efectivamente, como lo hemos señalado hoy y como lo acaba de reiterar María C., la simbología se pone de un nivel intensísimo. Yo no había pensado, por ejemplo, en esa idea de la madre, de lo no resuelto con la madre, pero me parece que es una muy buena lectura, sobre todo cuando uno llega al final del cuento y dice, la luna es inmortal, gritó la joven con las manos alrededor del cuello de la vieja. Mataste a la luna, pero la luna no se pudre como tu hijo. Ahí está. O sea, eso que reflexionabas me parece que está ahí en esa frase. Pero yo no, o sea, no se me hubiera ocurrido como que eso, que había algo no resuelto y que en esa figura de la madre me parece muy interesante la lectura. Sí, este cuento me parece que es, creo que de los más complejos que hemos leído hasta ahora, por la cantidad y por el nivel. Es que me parece que más que la cantidad es el nivel simbólico que ya tiene, donde efectivamente ya nos está dejando muy a nuestro albedrío empezar a interpretar todos estos elementos simbólicos donde ya cada detalle pequeño, ahí hay un elemento que tocaría empezar a unir y a hilar simbólicamente. O sea, ya no es como que podamos dar como pasos largos e ir avanzando en lo que llamaríamos una historia, sino que perfectamente podríamos dedicarle otro par de encuentros a este cuento solamente para tratar de expulgar cada uno de los elementos simbólicos que tiene y como entrar como en las minucias mismas de este cuento. Supongo yo, claro, este es de 1937-1940, ya pues eso, ya ella con más experiencia de vida, como con toda esta experiencia surrealista, pues se le nota y se evidencia mucho en este cuento ya ese trabajo mucho más prolijo en la construcción de este cuento. Y a la vez lo complejo, ¿no? Insisto, lo complejo de los elementos simbólicos que nos está mostrando acá. Alexander, lo escuchamos. Ahí está como muy oscuro. Pero está un poquito oscuro, ¿no? Pues creo que estoy de acuerdo con María C. en su lectura. Me parece interesante porque en un momento me parece que hay unos comentarios que dan mucho también para eso. Como cuando la señora empieza a hablar con el invitado y dice algo así como que habla con el hijo y le dice como que te acuerdas cuando jugábamos a los hermanitos y todo este cuento. Entonces me parece que ese juego y que ella también era un poco coqueta en esos juegos. Entonces sí me parece que ahí la superación del complejo de Edipo y todo eso está bien marcado ahí. Y que de todas maneras yo pienso que de alguna manera eh, el invitado también está como en esa tensión, ¿no? Como también en esa resolución. Pues porque de alguna manera cuando uno consigue pareja también está buscando rasgos de la madre o del padre, ¿sí? En el caso de las mujeres. Entonces sí, me parece chévere la lectura. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Eh, nada, no sé, de mi parte ya creo que agoté todas las posibles reflexiones de estos dos cuentos. Eh, sí me costaron más en la lectura, pero creo que a la par los disfruté mucho más. Em, Quizás por eso, por el elemento narrativo que he empezado a sentir que aparece fuertemente en estos dos cuentos.
Eso me enganchó. Se dificulta mucho más el elemento simbólico, pero me parece que narrativamente son más amables con el lector, ¿no? O sea, como que no hay un abandono como en los anteriores donde no me importa, yo aquí lo termino y usted mire a ver qué hace con este cuento. No, aquí evidentemente pues hay historias eh, completas contadas en estos dos cuentos. Bien, damas y caballeros. Para dentro de 8 días, en nuestra programación estaba un cuento, que es un cuento de hadas mexicano. Pero como está fluyendo la lectura, pues pongamos un segundo cuento, que es el inmediatamente siguiente a ese, que se llama Et in bellicus lunarum medicalis. Entonces, para dentro de 8 días comentaríamos esos dos cuentos. Un cuento de hadas mexicano y Et in bellicus lunarum medicalis. Y pues, como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana en el mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen y lean mucho. Hasta mañana. Gracias y a todos. Hasta Gracias. luego, que estén bien. No, muchas gracias.